Egunon. Egunon guztioi, ikusi duzue. 36 urte eta gero eta hainbat saiakeraren ondoren, azkenean portuetako lege bat badugu gure erkidego autonomoan. Gure 15 portu, guk kudeatzen ditugun 15 portuei dagokie, eta azkenean badugu portu lege bat, eta nik uste dut eskertzekoa dela eta pozteko eguna. Baita ere adierazi nahi nuke, ponentzian talde guztiekin adostu dirala hainbat zuzenketa, legea hobetu dela zuzenketa horien ondorioz, eta bereziki gaur Alderdi Popularrari eskerrak eman nahi dizkiot. Izan duen malgutasunagatik eta izan duen jarreragatikan lege honei aurrera bidea emateko, ulertu duelako behar genuela lege hau eta egoerarik okerrena zala legerik ez izatea. Prest egonda denbora guztian azkar eta hori malgutasunez jokatzeko, eta azkenean berez zuzenketak hobetu egin dute baitare legea, eta bereziki beraiei eskerrak eman nahi dizkiet. Noski Jaurlaritza babesten duten bi taldei, Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari, baita ere gai izan direlako guztiekin lantzeko. Beraz, portu lege bat badugu eta guzti eskerrak eman nahi diet. Bestalde batetikan esan gaina portu lege honetan, hainbat gauza aipatu dira orain barruan, baina bereziki esan nahi nuke babestu dela publikoki eramatea kudeaketa. Hau da, alde batetikan Jaurlaritzaren eskumena izango direla portuak, gure eskumena diren portu horiek kudeatuko direla Jaurlaritzatik, eta EKP bihurtu dela sozietate publiko bat izatetikan ente publiko bat izatera. Hau da, babes publiko gehiago izango du. Eta naiz eta beste gauzak adierazi diran, kontratuen ikuspegitikan, bai pertsonena eta bai lizitazioan, Jaurlaritzatik egingo balitz bezala kudeatuko dela. Hori da, esan behar dena, malgutasuna izango du hainbat gai eta hainbat zerbitzu emateko, baina kontratazioen aldetikan pertsonak eta lizitazioak egingo dira Jaurlaritza bertatikan egingo balira bezala. Kudeaketa berdin-berdina izango dute. Txosten berdinak behar ditu eta juridikoki babes berdina izango du. Beraz, adierazi nahi dut hori zehatza dela eta hori horrela dela. Eta, nolabait portuan egiten diran hainbat ekimen babestu bakarrikan ez, baizik eta ordenatu egingo da, bai dela gauza bat edo bai dela bestea, zerbitzu maritimoak direla, zerbitzu deportiboak direla, kirol zerbitzuak edo bestelakoak guztiak ordenatuko direla. Eta azkenikan aipatu, gure portuak hori ere aipatu da hiriguneetan daudela, eta hiriguneetan izanikan saiatuko gerala, hiria eta portuak, aktibitate desberdinak eta hiriak eta herriak elkarrekin lantzea. Eta saiatuko gera baita ere Konseju Municipal horien bitartez, nolabait elkarrekin egin behar dian ekimen horiek aurrera eramateko. Voy a pasar a castellano y no sé si necesitáis salir, porque está... Por eso. Bueno, como voy a pasar a castellano, receso. ¿Seguimos? Muy bien. Bueno, comentaba, después de 36 años, largos años, desde que se empezó a gestionar la competencia de puertos, conseguimos tener una ley, después de 36 años y varios intentos en esta Cámara. Es, por tanto, una ley muy debatida y una ley muy necesaria. Y hoy tenemos esa ley de puertos que nos va a permitir gestionar de una forma más eficiente nuestros puertos, los puertos de la comunidad autónoma, que son competencia de la propia comunidad autónoma. Se ha trabajado mucho a lo largo de la ponencia, previamente también se había trabajado, se han aceptado muchas de las enmiendas de todos los grupos, yo creo que ha sido una ley debatida y con mejoras introducidas a través de esas enmiendas, y quiero agradecer la disposición de todos, pero en especial hoy agradecería al Partido Popular la disposición que ha tenido, por una parte, de flexibilidad para introducir mejoras en esta ley, para
conseguir hoy tener esta ley, ha entendido la necesidad de la misma y ha entendido la necesidad de la misma y la tramitación que hemos hecho de una forma rápida. Yo creo que ha sido especialmente buena su disposición y hoy se lo quiero agradecer personalmente desde aquí y públicamente desde aquí. Gracias a ello, por tanto, tenemos una ley mejorada y que va a permitir gestionar de una forma más eficiente nuestros puertos. En tercer lugar, hablaría de la gestión pública. Se ha comentado mucho también en el debate final de hoy y quiero señalar que, por una parte, aparece como pública la gestión de los puertos, es decir, queda en manos del propio Gobierno vasco, y lo que era la sociedad pública EKP pasa a ser un ente público de derecho privado. Es decir, es mucho más garantista en estos momentos y hay un tema que se ha debatido y que me gustaría dejar muy claro y es todas las licitaciones que se van a hacer desde EKP en este momento y todas las contrataciones van a tener las mismas garantías que se hicieran desde el propio Gobierno vasco, porque tiene que pasar la misma tramitación administrativa y la misma tramitación económica, la misma tramitación jurídica, luego la garantía es exactamente la misma. Va a tener un poco más de flexibilidad en la gestión de los servicios del día a día en los puertos, pero es igual de garantista desde el punto de vista de contratación y yo creo que es un aspecto muy importante. Esta ley nos va a permitir, además, ordenar todos los espacios de los puertos, sean de actividades deportivas, sean de actividades comerciales o sean de otro tipo de actividades, como las pesqueras. Nos va a permitir gestionar de una forma mucho más eficiente y más ordenada estos puertos y, quiero insistir, de una forma absolutamente pública. Y, finalmente, tenemos que recordar algo que también se ha mencionado y es que nuestros puertos se encuentran en zonas muy pobladas, en el centro de muchos municipios, en el centro de muchas ciudades y necesitan compaginar la actividad que se va a desarrollar en el puerto de forma bien comercial, bien turística, bien deportiva, con la actividad del día a día de los municipios. Los consejos municipales nos van a permitir también gestionar esas posibilidades y, tal como se va a producir este verano, va a haber muchas actividades en nuestros puertos tratando de que todas las mejoras que hagamos también redunden en beneficio de todas las personas que viven o visitan esos puertos, tanto a lo largo del verano como a lo largo del invierno. Tenemos que saber compaginar esas actividades, preservando siempre la naturaleza de los puertos y la actividad principal que se desarrolla en ellos, sabiendo, insisto, equilibrar ambas posiciones, la actividad portuaria con la actividad de una ciudad, de un municipio que vive o que tiene un puerto en el centro de su municipio. Por tanto, día de congratularnos. Decíamos, además, víspera de San Pedro, en muchos de esos municipios se celebra, además, este día. Pues tenemos la ley de puertos y ahora nos toca gestionarla de la mejor manera posible. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración. Me gustaría preguntar sobre otra cosa, si es posible. Si nos podría confirmar si se ha recibido el permiso para probar los grandes aerogeneradores en Armincha y qué importancia va a tener este plan, esta actividad a partir de ahora. Armincha, uno de los puertos deportivos que se van a gestionar desde EKP precisamente. Saben ustedes que en Armincha existe una plataforma de pruebas, usted lo decía bien, la plataforma BIMEP, donde lo que pretendemos es hacer pruebas de diferentes tipos de energía marina. Una de ellas es la energía eólica y, sobre todo, además, en plataforma offshore, es decir, en plataforma flotante. Estábamos ya haciendo pruebas de otro tipo, teníamos el permiso para lo que es la propia plataforma flotante y nos quedaba el permiso para poder instalar generadores eólicos. Y, efectivamente, hemos recibido ese permiso, pero quiero insistir en que no es una instalación, no son instalaciones definitivas, son instalaciones de pruebas, porque la plataforma BIMEP es precisamente eso, de comprobación, de pruebas y de testeo. Y sí, lo hemos recibido recientemente. Azken finean, ulertu behar da alde batetik ari ginela Europa mailan Vanguard iniziatibekin Eskoziarekin lanean, eta hor hainbat gauza probatzen dira, aipatzen nuen bezala plataforma flotante horiek ze materialekin egiten dira, ze motatakoak izan daitezken, badazkagu dagoeneko 3 desberdin garatuta, ze loturak izango dituzten, kateak erabiliko dituzten edo ez, eta baita ere gainean ze motatako generadorea jarri daitezken, handiagoak, txikiagoak, altuagoak edo generazio potenteagoak dutenak edo
desberdinak. Hori alde batetik beharrezkoa genuen frogatzea leku batean, beti esate genuen guk bagenuela frogatoki bat, eta une honetan bakarra zegoen Kanarietan. Kanarietakoa gaina gurearekin elkarlanean nik uste dut ematen digula aukera potente bat gure industria garatzeko. Beti ere guk kontsideratzen dugu aprobatoki hori dela gure industriaren zerbitzura gauza desberdinak egin ahal izateko eta aproba desberdinak egin ahal izateko. Horrekin emango liguke aukera baita ere gure enpresak beste hainbat lekuetara bere garapenak eraman ahal izateko. Hori da batez ere garrantzia. Azken finean, diseinatzen dana ingenieritza batean edo ikerketa zentru batean aprobak egiten dira tamaina txikian eta behar da leku bat esaten dugu eskala benetazkoan aprobak egiteko, gero produkzioan jarri ahal izateko. Eta hori da xuxen ere lortu duguna. Aproba benetazko horiek egin ahal izatea. BIMEP da itsasoan ematen den energiarentzako. Aire sorgailuak bai, eta orain bereziki lortu duguna da aire sorgailuentzako, baina baita ere da itsasoan bai mareak eta bai olatuak erabiltzen o ematen duten energia aztertu ahal izateko. Beti ere itsasoari lotutako energia, eta kasu honetan haizeari lotutakoa baino offshore egiten dane. Hau da, ez lurrean baizik eta itsasoan. Eta hori da azken hori da zuzen baimen berezia behartzuena ingurumen ikuspegitikan eta hori da lortu dena. Bueno, no la damos por perdida definitivamente. Lo que hacía era aumentar una partida que ya existía del acuerdo del pasado presupuesto, es decir, el que correspondía al año 2017. En cualquier caso, si se perdiera también, nosotros seguimos avanzando y hacemos la inversión por parte del Gobierno vasco. Lo que supondría es que la inversión por nuestra parte sería mayor. En estos momentos el IDAE ya forma parte de BIMEP y su participación sería menor en esa sociedad, pero continuaríamos con el proyecto, por supuesto. No, lo único que condicionaría es la partida económica que tendríamos que poner como gobierno, que tendría que poner el EVE en este caso, y la participación del IDAE sería algo menor frente a la del EVE. ¿Tiene fecha ya la reunión con el ministro de Fomento que se ha solicitado? Pues no, todavía no. Entiendo que el ministro tiene muchas cosas encima de su mesa, que todavía no ha finalizado el nombramiento de todo el equipo, pero sabemos que es importante, todos conocemos que es importante. En la reunión que se produjo entre el Lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez se habló también de este tema y de la necesidad de abordar todas las actuaciones alrededor de lo que es infraestructura ferroviaria, portuaria y aeroportuaria a la mayor brevedad. Bueno, la plataforma BIMEP lo que supone es un lugar de pruebas, un lugar de testeo para energías marinas, sean energías de olas, energías de mareas o energía eólica, generación eólica en el mar. Teníamos la autorización para el resto y nos faltaba la autorización medioambiental para poder hacer pruebas con generadores eólicos que tienen una cierta altura y, por tanto, tienen un permiso especial. Y eso es precisamente lo que se ha conseguido, el poder hacer esas pruebas, esos test de generación eólica en el mar, y lo que nos va a permitir es el desarrollo industrial. En definitiva, es lo que pretendemos. Cuando se pone en funcionamiento un nuevo desarrollo, sea de plataformas distintas, que, por ejemplo, están ya desarrollados 3 modelos diferentes por parte de 3 empresas vascas y algún consorcio además, eso se ha podido realizar ya in situ. Lo que nos quedaba era poder realizar pruebas de generación eólica. Eso supone nuevas torres, nuevos materiales, nuevos generadores y demás. Los desarrollos que se hacen, bien desde el punto de vista de investigación, bien desde las empresas, se hacen a un nivel de pequeñas maquetas, y lo que queda poder hacer en BIMEP es un esquema 1:1, a escala 1:1, unas pruebas ya con el generador real, y lo que nos va a permitir es, desde luego, que a partir de ahí, de esas pruebas, la producción sea absolutamente en serie y que las empresas vascas, en este caso, puedan desarrollar sus productos y venderlos en otros lugares. Pero también quiero decir que esa plataforma está a disposición de otras entes, instituciones, empresas que puedan venir a Euskadi a realizar las comprobaciones correspondientes, y decía que lo estamos
en este caso trabajando, por ejemplo, con Escocia dentro de la Vanguard Initiative, que lo utilicen como un servicio por el cual abonen las correspondientes tasas, pero que se pueda utilizar como eso, como un lugar de testeo y de comprobación de nuevos modelos de generación, siempre relacionado con energías marinas. Mesa dela aprobetxatuz, tuvo reunidos proposamena egin diola komiteari, ez dakite horrein jakitun zaren eta aukera ikusten duzu. Oraindik ez daukate daturik zehazki nola izango dan, zein izango dan proposamena eta bar, beraz, enpresak beti ere, eta hori aipatu dugu behin baino gehiagotan, enpresak beti langileekin izaten du lehen harremana eta gero izatekotan jaurlaritzarekin. Beraz, oraindik xehetasunik ez dugu eta beraz ez daukat baloraziorik egiterik.